Lo primero que quiero mostrar es hacer un alcance respecto a lo que son los apoyos. Y un pequeño tip. Aquí tenemos un dibujo. No sé si se fijan, voy a ir acercando esto, de que hay dos tipos de apoyos. Este de acá, no sé si se fijan que es un triángulo que está apoyado directamente, y este otro apoyo que tiene unas rueditas, ¿ya? No sé si se fijan en ese detalle. Sí, Son dos distintos tipos de apoyo que se interpretan de distinta manera. Primero tenemos, estos de acá son apoyos fijos. ¿Qué ocurre con estos apoyos fijos? Que podemos tenerlo tanto, puede estar apoyado horizontal o verticalmente. Cuando tenemos apoyo de ese tipo, vamos a tener que la reacción al perno, al nodo en este caso, va a tener una componente perpendicular a la superficie de apoyo. O sea, en este caso vamos a tener una componente vertical de la fuerza de apoyo sobre el perno, y en este caso vamos a tener una fuerza de apoyo horizontal. Ahora, respecto a la componente paralela, puede o no tenerla en general. Va a depender del problema. Hay que analizarlo como caso particular. Aquí. Va a depender de la naturaleza del problema. En algunos problemas, que es el caso en que se da cuando esa componente queda indefinida, en ese caso se tiene que suponer que es cero, para que el problema tenga consistencia. Pero va a depender de cada situación. En algunos puede tenerla, en otras no. Ahora, pero si aparece una cuestión con rodamientos o rueditas, que es lo que tenemos acá, estamos hablando de un apoyo móvil. Y en este caso, los apoyos móviles solamente van a tener componente perpendicular. No van a tener componente horizontal. Van a tener solamente componente perpendicular a la superficie de apoyo. En este caso, como esto es el apoyo horizontal, la perpendicular va a ser vertical. Y como en este caso es vertical el apoyo, la perpendicular va a ser horizontal. Ese es un pequeño tip a propósito de un detalle que no se suele mencionar, pero que es importante. No sé si queda clara la idea. Esto de hecho lo estoy grabando aparte como para incluirlo después, ahí, para que quede como... Dice, determinar las fuerzas sobre todas las vigas de la estructura sabiendo que AC vale 3 metros y la fuerza aplicada en B de 5 kilonewtons. Señalar las vigas que están en tracción y las que están en compresión. Me dicen que esta distancia C es 3 metros y tengo un ángulo de 60 y uno de 30 acá, para empezar. Por lo tanto, puedo decir acá, geométricamente, que esto es de 90 grados y puedo establecer algunos cálculos de distancia. Si esto es 3 metros, este es un ángulo 30, 60, 90. Un ángulo 30, 60, 90. Si este ángulo es 30, a ver. 3 metros. Vamos a tomar con calma esto, no ir tan rápido. Vamos a poner ese triángulo rectángulo acá. Si este mide 30, este 60, este 90, si este mide 1, este mide 1 medio, y este raíz de 3 medios. Entonces, con esto debería poder calcular toda la distancia entre A y B, la distancia entre B y C. Entonces vamos a tener de que esta aquí la C claramente la hipotenusa. Por lo tanto, si este es 3 metros, este lado de acá, que es el lado al cual se opone el ángulo de 30 grados, por una proporción sería 3 medios de metro, y este lado BC sería 3 raíz de 3 medios de metro. Otra cosa que sería interesante conocer acá sería estas dos distancias de acá. Si esto acá en total mide 3 metros,
Aquí se formaría nuevamente un triángulo 30, 60, 90. Entonces vamos a tener 3 metros acá. Esta cara, este lado que es opuesto de 30 grados sería la mitad. Entonces tenemos 3/4 de metro acá. Y aquí sería 3 menos 3/4. Que sería 2,25 metros. Esto sería 9/4 de metros. Con eso podemos trazar algunas distancias. Conocemos esta fuerza F de acá, que es 5.000 newtons, 5 kilonewtons. Esta sería la fuerza F. ¿Qué sabemos de acá? Aquí tenemos un apoyo con rodamientos. Este es un apoyo móvil, por lo tanto, vamos a tener que este va a tener solamente componente vertical. Claramente, por lo que vimos recién. Entonces lo que estamos siguiendo es viendo los pasos acuérdense de los pasos de Cercha de armadura, que es primero hacer análisis de equilibrio de torques a nivel macro, o sea, de la armadura entera para calcular los apoyos externos, que sería en este caso el apoyo en A y el apoyo en C, y después empezamos a analizar barra a barra. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un apoyo móvil, por lo tanto vamos a tener solamente una componente CX acá. Aquí por este lado tenemos un apoyo fijo que va a tener claramente una componente AX. O sea, la componente perpendicular, esta es A sub I, en estricto rigor, y esta de acá, en estricto rigor, tendría que denominarla C sub I. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Aquí podría existir una componente X que tendría que ir hacia acá o hacia allá, pero si vemos los apoyos de las otras armaduras, no hay ninguna que tenga otra componente X acá, si se fijan. Entonces vamos a suponer que la componente X va para allá. Estamos haciendo primero análisis a nivel de la cercha completa para calcular las fuerzas hacia los extremos. Entonces vamos a ver acá. En el equilibrio de fuerzas de GX, vemos de que la única componente horizontal que hay aquí es la AX. Y no hay ninguna más. Por lo tanto, si esto está en equilibrio, la única posibilidad es que la componente AX sea 0. O sea, en este caso, justamente, AX no existe. Solamente tenemos componente vertical. Podemos hacer aquí un equilibrio de fuerzas en el eje Y para la cercha completa, donde vamos a tener de que la componente de A más la componente de DC vertical tiene que ser igual a la fuerza F. Entonces nos va a quedar de que ahí más C tiene que ser igual a la fuerza F, que son 5 kilonewtons o 5.000 newtons. Nos falta una ecuación aquí. Podemos establecer un equilibrio de torque, por ejemplo, respecto de A. Claramente acá. Y calcular
igualar los torques que provocan la fuerza F y la CI, calcular CI, y de CI obtenemos a sub I. Vamos a hacer lo siguiente, equilibrio PA. Entonces vamos a tener de que hay un torque que va a ser el torque F, que va a ir en ese sentido, va a ser a favor del reloj, y el torque CI que va a ser en contra del reloj. Entonces, el torque de F más el torque de C van a ser iguales a 0, donde el torque de F es negativo, que sería menos F, por el brazo de palanca, que sería desde A hasta acá, son 3/4 de metro. Y el torque de C sería la componente I de C, que es positiva, porque es torque en contra del reloj, por el brazo de palanca, que sería 3 metros, que sería desde A hasta C. Por lo tanto, esto nos va a quedar de que F, que son los 5000 newtons por 3/4 de metro, va a ser igual a CI por 3 metros. Por lo tanto, sería 5000 dividido en 4, que sería 1250 metros. 1250 newtons, quiero decir. Por lo tanto, el apoyo en A, que sería F menos CI, que sería 5000 menos 1250 newtons, sería 3750. Entonces, con eso ya tenemos todos los apoyos. Tenemos conocido CI, conocido AI. Y con esos hechos podemos empezar a hacer lo que es análisis para cada barra. Para diferenciar bien, tenemos dos análisis. Primero tenemos que hacer un análisis sobre fuerzas externas a la armadura. Esto se mide en dos partes. Una es un análisis de fuerzas externas. Y ahora vamos a ir al análisis de nodos. Vamos a partir por el nodo de abajo, por el A. En el nodo A yo tengo lo siguiente, voy a dibujarlo acá. En rojo. No, yo quería esto acá, tirarlo en rojo. Ahí tengo el nodo A. La primera fuerza que tengo es la A sub I, que la conozco, es una fuerza conocida. Y recuerdo que en esta parte tengo voy a hacer algo mejor, momento. Voy a hacer algo mejor. Necesito sacar el trozo A.
¿Ya? El nodo A, que sería el perno que está ubicado en A. Donde esa es la conexión, sabemos que la A sub B va hacia arriba, y la A sub B la conocemos. Y tenemos esas dos cuerdas, esas dos barras. ¿Ya? Resulta que tenemos que ver hacia qué direcciones van. Tenemos esta que es oblicua y esta que es horizontal. Esta aquí es vertical. Esta oblicua de acá, la única posibilidad de compensar esta, acuérdense que esto tiene que estar en equilibrio, es que esta oblicua vaya hacia abajo. Esta la vamos... que esta sería... este sería el punto B. Esta de acá sería la fuerza AB, que en este caso está apuntando hacia el nodo, ¿ya? Entonces, esta apunta hacia abajo, la AI va hacia arriba, por lo tanto, esta me genera una componente horizontal que va hacia la menos X. Por lo tanto, esta barra acá, que es la AC, esta C, tiene que ir necesariamente acá para compensar el equilibrio. Entonces, hay que tantear acá donde hacemos el equilibrio. Fíjense, la A subir hacia arriba, si va hacia arriba, de las dos que hay, la única que puede compensar esa componente de arriba es la FAB, por lo tanto, esta tiene que tener componente vertical hacia abajo. Producto de eso, ese FAB genera una componente horizontal en la dirección menos X, eso obliga a la FAC a ir a la más X. Entonces, con eso tenemos determinados todos los sentidos. Aquí podemos hacer... Déjenme mirar bien cuántos pasos tengo acá. Acá tengo otro paso acá. Esto lo voy a tener que correr un poco más acá. Un momentito, esto lo voy a tener que mover un poquitín para hacer espacio. ¿Ya? Y esto lo voy a tener que mover para acá. Ya. Con esos valores puedo entrar a calcular haciendo primero equilibrio de fuerzas en el eje Y. Entonces en el eje Y voy a tener que FAB, en este caso es seno de 60, va a ser igual a sub I. Seno de 60 en este caso es raíz de 3 medios, y a sub I lo teníamos calculado, que era 3750. Por lo tanto, aquí podemos obtener FAB, que sería 3750 por raíz de 2 partido en 3. Que sería 1767,77 aproximadamente. Tengo FAB calculado. Y aquí voy a hacer equilibrio de fuerzas en el eje X. Entonces en este caso vamos a tener la FAB seno de 60, coseno de 60, igualado a FAC. La componente horizontal de la FAB comparada con FAC. Entonces voy a tener que FAC
va a ser FAB por seno de 60 y FAC sería 2017,77 newtons por un medio. Por lo tanto, FAC sería esto dividido en 2, 883,88. Tenemos ahí FAB, FAC. Ahora, respecto a si las barras tienen tensión o compresión, voy a añadir acá una nota, un tip, que es lo que aparece en el que vimos en la clase anterior, que es este recordatorio. Voy a dejar acá esto. No. Que tiene que ver con esto de aquí. Esta barra está en tensión y en este caso la fuerza de la barra jala el nudo. Por lo tanto, la barra está en tracción o tensión en este caso. Cuando la fuerza jala el nudo, cuando la fuerza de la barra sobre el nudo jala el nudo, y cuando la fuerza de la barra empuja el nudo, es de compresión. Entonces, teniendo presente eso, dice, si jala de tracción, si empuja de compresión. Entonces, la FAB empuja y la FAC jala. Entonces, la FAB es... Voy a anotar eso. Tengo de que la FAB empuja el nudo, por lo tanto, si empujaba era de compresión. Si empuja es de compresión, ¿ya? Compresión. ¿Ya? FB empuja el nudo, por lo tanto FB es fuerza de compresión, y por el contrario, la FAC jala el nudo. En ese momento voy a tener que resolver un poco más de claro. Porque tengo que ahí está. FAB
FAB empuja el nodo, por lo tanto FAB es una fuerza de tracción, y por otra parte es de compresión. Voy a quedar esto un poquito más allá. Y la FAC jala el nodo. Entonces voy a bajar acá. FAC jala el nodo, por lo tanto esta fuerza es fuerza de tracción. ¿Ya? Ya. Entonces con eso tenemos analizado el nodo A. Podemos ir al nodo C ahora, porque yo conozco C, conozco la FAC y me falta determinar la BC. Entonces ahora me voy a ir al nodo C. ¿Ya? Entonces voy a hacer lo siguiente acá. Sí. Ahí está. Ahí tengo el nodo C. Del nodo C, yo conozco CI. Conozco CI de acá. Bueno, aquí está el nodo CI. CI lo conozco. Tengo la FAC, si en este caso jala, en este caso FAC también jala. Porque acuérdate que esta es una fuerza de tensión. Por tanto, también tensión a la otra tiene que tener la misma dirección de acá. Entonces la FAC, si aquí jala, si jala este nodo, tiene que jalar a este. Entonces este sería FAC y nos queda determinar la FBC. Dada la forma de dirección, aquí resulta evidente la dirección de la FBC, que es apuntando así. La única manera que quede en equilibrio, y queda así. Esa sería la FBC. Y aquí tenemos varias ecuaciones alternativas para encontrar FBC. Podemos hacer equilibrio de fuerza en el eje X.
En el eje X vamos a tener que la FAC, que la conozco, tiene que ser igual a la FBC por coseno de 30. FAC sería FBC, que lo teníamos calculado anteriormente, que era FAC, la conozco, es 883,88. Newtons tiene que ser igual a la FBC por coseno de 30, que es raíz de 3 medios. O sea, sería 883,88 por 2 dividido en raíz de 3. Nos daría que FBC sería aproximadamente 1020,62 newtons. Sería SFB. Ahora veamos qué pasa en el equilibrio de fuerza en el eje y quiero comprobar algo aquí. 50 por 2 3. A ver, parece que aquí tengo que hacer algunos cálculos. Voy a tener que recalcular algunas cosas. Dividido en 2 por 2 dividido. No, a ver, y eso sería. Parece que voy a tener que hacer algunos cambios de cálculo. Un momento. Miren, parece que este nos da 1777. Esto es 3750 por 2 dividido en raíz de 3. Eso nos da 4330. Un momento. $4.330,13. Eso dividido en 2 nos va a dar 2165,06. Por eso hay que tener cuidado con los cálculos. 165,06. Y ahora esos 2165,06. Fíjense. De repente uno tiene intuición y se da cuenta de que las cosas van ahí. ¿Ya? Entonces, este 2165,06 por 2 dividido en raíz de 3 da aquí, miren, da clavado a 2500. Da cocinadísimo aquí. Me pareció raro este. 2500 newtons. Ahora, ¿de qué sirve esto? Esto para demostrarles, bueno, en realidad me equivoqué, pero esto sirve para demostrarles que es necesario que, aunque hasta aquí tengan todo resuelto, es necesario hacer la comprobación del equilibrio de fuerza en el eje Y para verificar que el asunto calza. Si el problema está bien resuelto, todo calza. En este caso, CI sería FBC por seno de 30. CI lo teníamos, que era 1250. Fíjense. FBC sería 2500 newtons por seno de 30, un medio,
Y fíjense, aquí justo da. Con los cálculos anteriores no habíamos podido calzar todo. Y aquí se verifica que todo está correcto. O sea, es necesario hacer este paso previo para poder cerciorarse de que los cálculos son correctos. Un poco más para acá. Y finalmente, el último detalle que nos falta es ver qué pasa con tengo que hacer unos pequeños ajustes acá. ¿Qué pasa con la fuerza BC? BC en este caso empuja al nodo. Por lo tanto, la fuerza BC va a ser de compresión, de acuerdo a lo que señalamos aquí. Cuando la fuerza empuja al nodo es de compresión. Por lo tanto, FBC empuja al nodo implica que FBC, voy a separar una más para de fuerza de compresión. Ya. A ver. Entonces aquí nos va a quedar en un texto FBC acá. Ahí está. Y aquí tendría que ser, para ser coherente, tendría que esto escribirlo en... Yo quería escribirlo en mayúsculas, así que... Tracción, entonces voy a tener que esto tirarlo acá. Y ahí nos estaría quedando el problema. Y ahí tenemos el problema resuelto. Vamos a hacer este problema. Este es el mismo problema anterior, pero ahora la fuerza de 5.000 newtons va en esa dirección, va horizontal. Entonces ahora cambia el panorama un poco. Primero tenemos aquí las mismas dimensiones. Esto mide 3 metros. Esto medirá 3 raíz de 2 partido en 2 metros. Esto medirá 3 medios metros el lado AB. Estos dos sectores acá los podemos separar. Esto mide 3/4 de metro. Ya, por eso. ¿Ya? Esta parte de acá va a medir 9/4 de metro. Pero vamos a necesitar calcular, esta altura la vamos a necesitar calcular posteriormente. Esta altura sería 3 medios, 3/4. Esto sería 3 medios por raíz de 3 medios metros. Ustedes lo pueden verificar por trigonometría. Que sería 3 raíz de 3/4 metros, esta altura. Que sería 3 medios por seno de 60. O también pueden calcularla como 3 raíz de 2 medios, 3 raíz de 3 medios, aquí.
por seno de 30, que es un medio, nos queda la misma expresión. Entonces vamos a conocer esa altura. Ahora, respecto de las fuerzas, nuevamente aquí tenemos el apoyo móvil. Una cosa está grabando, ¿sí? Tenemos el apoyo móvil acá, por lo tanto vamos a tener solamente una componente CI en este caso. Aquí. Aquí claramente, fíjense, vamos a tener un apoyo a sub I, tenemos que tenerlo. De partida, al ser esta fuerza horizontal, aquí hay una fuerza horizontal F. En esta parte de acá, como es un apoyo móvil, solamente tenemos fuerza vertical, que es perpendicular al apoyo. Por lo tanto, la única que puede proporcionar una fuerza horizontal para equilibrar esta de acá es la A. Por lo tanto, vamos a tener una fuerza A sub X, así. Fíjense. Porque es la única que puede contrarrestar a F. Y además vamos a tener un apoyo a sub I. La otra vertical que tenemos es la C sub I, por lo tanto en este caso la A sub I no va a quedar otra que apunte hacia abajo, porque es la única que va a poder compensar la C sub I, la de acá. No sé si se fijan de que si le cambio la orientación a esta fuerza F tengo un problema totalmente distinto. ¿Ya? Porque si, con la fuerza vertical que teníamos antes, no, la A sub X no existía y la sub I apuntaba hacia arriba. Entonces aquí podemos empezar a plantear ecuaciones. Esto de aquí era análisis de fuerzas externas. Déjenme anotarlo acá. La primera etapa, que es... Tenemos un análisis de fuerzas externas acá. Entonces podemos plantear en Gx, aquí voy a tener letras más pequeñas. Podemos plantear equilibrio de fuerzas en el eje X. Entonces vamos a tener que A sub X va a ser igual a F. No va a quedar otra. En este caso la A sub X va a valer 5.000 newtons. Equilibrio de fuerza en el eje vertical, tengo que la A sub I tiene que ser igual a C sub I. Y vamos a hacer ahora equilibrio de torque respecto al punto A. Fíjense, equilibrio de torque respecto al punto A, de este punto. Entonces, la fuerza 6 va a ser el mismo torque, que va a ser, el torque C va a ser así, y este torque, la fuerza F, va a ser así, pero ahora se van a calcular de manera distinta, porque en este caso, el brazo de palanca sigue siendo 3 para el C, pero ahora este va a ser el brazo de palanca para la fuerza F, esta altura de acá. Entonces vamos a tener torque C más el torque F igual a 0.
donde el torque C va a seguir siendo CI más CI por 3 metros, y el torque F va a ser la fuerza F, pero donde el brazo de palanca va a ser esta altura de acá, 3 raíz de 3 cuartos. Entonces igualamos, entonces nos va a quedar CI por 3 metros va a ser igual a F por F, en este caso que son los 5000 newtons, igual a 5000 newtons por 3 raíz de 3 cuartos de metro. Por lo tanto, aquí CD, que va a ser igual a subir, lo habíamos demostrado, va a ser 500 raíz de 3, 5000 dividido en 4, que es 1250. Raíz de 3 metros, que es aproximadamente 2165,06. Quizás para la parte no me conviene expresarlo en función de raíces, para no hacerlo tan complicado. Entonces con eso tenemos hecho el análisis de lo que es análisis de fuerzas externas. Y con esto podemos ir a la siguiente parte, que es el análisis de nodos. Un momento, voy a tirar una línea como para separar esto. Voy a tirar una línea divisoria acá para ordenar un poco la cosa. Si puedo tirar esto un poquito más al lado. Tenemos análisis de nodo acá. Vamos a partir por el C. Un momento ahí. Tengo el nodo C acá. Del nodo C yo conozco C sub X, o se conoce C sub X. Sí. Conocemos C sub X. Tenemos estas otras dos fuerzas. ¿Ya? ¿Ya? Fíjense, esta vertical hacia arriba, la única que puede compensar la componente vertical es esta de acá, la que esta es la BC. Por lo tanto, esta tendría que ir hacia abajo, con el componente vertical hacia abajo, o sea, tendría que ser una cosa así, la FBC. Y ya podemos ver inmediatamente aquí que FBC empuja. Lo podemos ver inmediatamente aquí. FBC empuja el nodo, por lo tanto,
es de compresión. La FBC es una fuerza de compresión. Y como esta tiene una componente más X, la componente horizontal más X de la FBC, eso obliga a que la FAC sea así. Sea así. Así tendría que ser la FAC. La FAC jala, por lo tanto va a ser de tracción. Entonces con esto ya tenemos determinadas las direcciones de esas dos fuerzas. Entonces podemos plantear las ecuaciones acá. En el eje vertical podemos plantear una situación de equilibrio de fuerzas, que sería que Cx sería igual a la FBC por seno de 30. Cx es 1250 raíz de 3, creo que en este caso nos va a convenir expresarlo de esa manera. 1250 raíz de 3 newtons, que va a ser igual a FBC por seno de 30, que es 1/2. 1250 por 2, entonces FBC va a ser 2500 raíz de 3. Creo que convenía más expresarlo con raíces para trabajar con números más exactos y no enredarse con los decimales, que sería aproximadamente 4330,13. Tengo FS. Ahora, planteamos equilibrio de fuerzas en el eje X. Equilibrio de fuerzas en el eje X, vamos a tener de que la FAC tiene que ser FBC coseno de 30. La componente coseno de la fuerza BC. FBC vimos que era 2500 raíz de 3 por coseno de 30, que es raíz de 3 partido en 2. O sea, 2500 por 2, 1250, dividido en 2250, sería 2500, 1250 por 3 esto sale. Entonces nos daría que la FAC sería 3750. Entonces, vamos a tener acá que dijimos que FAC jala, por lo tanto es de tracción. Jala el nodo. Voy a escribir esto acá. Por lo tanto es tracción. Y la FBC empuja. Por lo tanto, sería de compresión. Ya.
FAC jala, FBC empuja. Este sería nodo C. Ahora vamos a ir al nodo A. Ahora vamos a ir al nodo A. Vamos a ver este nodo. Quiero copiar esta cosa de acá. Tenemos ahí. En este nodo A tenemos a X y a Y. Tenemos el AX hacia la izquierda y el AY hacia abajo. Sería A sub X para acá, A sub Y hacia abajo. Tenemos la FAC, que en este caso jala, y por lo tanto tiene que jalar también acá. Con el otro nodo jala, aquí también tiene que jalar. Me faltó un pequeño detalle de colocar. Jala y tiene que jalar. Y me está faltando la AB. Lo voy a dibujar con este color. Con este. La AB tiene diagonal, solamente hay una componente vertical que es esta. Por lo tanto, esta tiene que apuntar hacia arriba. Por lo tanto, la FAB tiene que ser inevitablemente hacia acá. Entonces ya sabemos que FAB jala, por lo tanto es de tracción. Lo podemos decir directamente aquí. FAB jala el nodo. Me quedo muy... un poco más acá. Por lo tanto, esto es tracción. Podemos establecer inmediatamente que FAB es una fuerza de tracción. Ya. Ahora tenemos que sacar las componentes. Resulta más fácil analizarla en el eje Y para poder obtener FAB. O sea, equilibrio de fuerzas en el eje vertical. Porque aquí FAB coseno de 60 va a ser igual a A sub I. Seno de 60 más bien. FAB seno de 60 que apunta hacia arriba, la componente vertical, tiene que ser igual a A sub I. Entonces, FAB seno de 60, que es raíz de 3 medios, tiene que ser igual a A sub I
que habíamos encontrado anteriormente, que era 1250 raíz de 3. Entonces vamos a encontrar de que la FAB sería 2500 newtons. Y ahora solamente para comprobar el equilibrio de fuerzas en el eje X. O sea, si el asunto calza justo, quiere decir de que estaba correcto. Solamente para comprobar. Vamos a tener de que A sub X, en este caso tendría que ser de que para que calce, A sub X tiene que ser igual a la F AC más la FAB coseno de 60. A sub X, hemos calculado acá que era 5000 newtons. FAC habíamos calculado que era 3750. 5000 newtons esto es. No 500. Y FAB es 2500 newtons por coseno de 60, que es seno de 30, que es un medio. 2500 dividido en 2 sería, a ver, 1250 más 3750, todo calza apoyo. 3750. Entonces aquí se queda, tenemos 5000 newtons igual a 5000 newtons y aquí calza perfecto. Por tanto, estaría todo ok. Este nos salió más de un tiro, o sea. Comparemos con el problema anterior. Fíjense el cambio que hace el hecho de que una fuerza esté aplicada horizontalmente y otra verticalmente. En el ejercicio anterior, en el 1, teníamos que la componente AI era 3750. Aquí la A sub I es 2165. En el anterior, el AX era 0. Aquí el AX es 5000. O sea, hay un cambio. Aquí el CI era 1250. Acá el CI era 1250 raíz de 3. O sea, ya el hecho de girar, de mover la fuerza de 90 grados, provocó un efecto importante. Veamos. En el 1, el FAC era de tracción y 2665,06. En el 2, el FAC sigue siendo de tracción, pero ahora de 3750. Aumentó la magnitud. Hay un cambio de distribución en de las fuerzas. El FBC acá es de compresión de 4330 y aquí el FBC es de compresión 2500. O sea, hay un cambio de también, donde se mantiene la tracción y compresión, pero cambia la magnitud. Y finalmente la FAC. La FAC aquí es tracción 2165. A ver, partamos de nuevo porque parece que me perdí. FAB es compresión 4330 y aquí FAB es tracción 2500. O sea, la FAB cambió de compresión a tracción, ¿ya? FAB, por ese simple giro cambió, la magnitud cambió de compresión a tracción, ¿ya? La AC
pasó de tracción 2165 a tracción 3750, o sea, mantuvo el tipo de tironeo, pero cambió la magnitud. Y la ABC pasó de compresión a 2500 a compresión 4330. O sea, ese giro provocó que una de las barras pasara de compresión a tracción, y todas además cambiaron sus magnitudes. O sea, un simple cambio de dirección de fuerzas provoca una serie de consecuencias dentro de la cercha. Es bastante interesante analizar esto.